Y saludamos al economista José Luis Gutiérrez desde Ciudad de México para que nos explique un poco más sobre estos temas de economía tan difíciles. Señor Gutiérrez, un gusto, muchísimas gracias por atendernos. El Fondo Monetario Internacional asegura que la economía mundial se contraerá 3% por el nuevo coronavirus. ¿En qué se traduce esto para el concierto de países y cómo van a enfrentar esta reducción? Este es un promedio. El promedio mundial, ese sería lo que dice el Fondo Monetario Mundial, si es que dura lo que dicen que va a durar la pandemia, este cierre. Hay que tomar en cuenta que tenemos este primer trimestre posterior, o que se está dando en este momento, habrá una contracción de entre 30 a 40% en la mayoría de los países en el trimestre, de tal manera que el promedio sea entre 3 a 7, 8, 9% tal vez en algunos países. Es un primer bache que hay que superar. Ese primer bache va a provocar un cambio en las relaciones comerciales, en las relaciones del equilibrio de producción del mundo. Consecuentemente, vemos un mundo donde esta caída, este primer bache que se tiene en el primer trimestre de la pandemia, se verá un cambio radical en la forma en que está el concierto mundial equilibrando la producción. Habrá países que proveen materia prima que afectarán más a otros precisamente por falta de esta materia prima, cuando otros países que son transformadores, productores, manufactureros, verán el efecto posteriormente. Los que son los países que mantienen un mayor equilibrio, vamos a decir, en actividades de servicios, estos al momento de estar en la economía, en el tercer sector de la economía, ellos no se afectarán tanto como otros. O sea, los más afectados son los proveedores de materias primas y los proveedores de mano de obra en manufacturas. Los que están en el sector terciario pueden cambiar, pueden moverse rápidamente y poder recuperar sus condiciones. De manera que cambiará mucho el equilibrio en el país y se favorecerán muchísimo aquellos que tienen más hacia el sector terciario, lo cual desequilibrará aún más esta situación de proveedores y consumidores en el mundo. Al parecer, el bloque europeo estará entre los más afectados, sobre todo el Producto Interno Bruto caerá en Italia 6%, como usted explicaba, España 8%. Esto se debe, señor Gutiérrez, a la cuarentena y el aumento del desempleo. ¿Qué otros factores también juegan en esta contracción? Bueno, yo me diría un poquito antes de esa pregunta, porque finalmente lo que estábamos viendo antes de la pandemia, antes de esta situación de cierre general, veíamos una caída brutal del sistema monetario internacional. El sistema financiero y monetario global estaba destruido, estaba a punto de colapsar. Esta pandemia vino casualmente, vamos a decirlo así, a cubrir una situación donde no se viera realmente el problema financiero causado por la dependencia de una sola moneda en todo el mundo, que es el dólar norteamericano. El dólar norteamericano, al no tener respaldo, se emitió en forma tremenda, en una forma muy activa, de manera que la deuda en dólares había crecido a tal nivel que era totalmente impagable. Y ahora nos llega esta situación donde casualmente el mundo se detiene y se recompone todo. China ya había planteado a Estados Unidos dentro de esto, ya lo he comentado yo aquí, dentro de lo que era el concierto mundial y las sanciones de que tanto se hablaron los meses pasados, realmente venía a colación porque China posee una cantidad enorme de dólares que pues, prácticamente China veía que si no había un respaldo en estos dólares, pues simplemente tendría humo en sus manos. De tal manera que había que recomponer el sistema monetario mundial. Y esta situación nos viene a solucionar de alguna manera, o viene a dar un giro totalmente a la crisis financiera global y permite que el dólar se desinfle. Muy interesante esto, porque de pronto esto nos permite que el dólar deje de ser la moneda fundamental del mundo y se empiece a hablar ahora en el Fondo Monetario Internacional y fundamentalmente en los países que conformaron el BRICS en su momento, de un cambio en el sistema monetario global, creando monedas respaldadas en activos reales, como puede ser oro, plata o incluso la producción de los países. Entonces yo vería más allá. Nos vamos a un cambio financiero global que está por debajo de la situación comercial y de movimiento de mercancías.
De esta manera, lo que vemos a continuación es que lo primero que se tiene que corregir es el sistema monetario global. Y esto ya está apuntando a una emisión de monedas basadas en oro y sobre todo el cambiar el dólar como moneda de referencia a otra moneda. Esto cambia también el equilibrio económico a nivel mundial. Estados Unidos deja de ser el tirano por necesidad. Su dólar ya no va a ser aceptado. Y esto nos va a dar mucho que hablar y nos saldríamos un poco del tema de la caída del Producto Interno Bruto si hablamos de esto, pero me gustaría platicar un poco más sobre este asunto. Si bien hay que acogerse a las medidas como aislamiento, distanciamiento social, cuarentena, pero ¿cómo los economistas como usted prevén que la gente haga frente a deudas, a pagos de alimentación, a colegiatura de los niños sin trabajar y más si estas medidas se van a prolongar y ante precisamente la no preparación de los gobiernos ante un virus como el que nos ha caído? Bueno, pues precisamente ahí es donde viene el punto que está ahora a punto de comentar. Precisamente la única forma en que esto salga adelante es una inyección de dinero a la economía. Se ha llamado el helicopter money, una medida que el economista Milton Friedman ha mencionado como una posibilidad ante una crisis. También la economía keynesiana indica que la única forma de poder recuperar la economía es inyectando dinero. Esto es dando cheques a cambio prácticamente de nada para que la gente tenga con qué comprar. Varios países, Alemania, Canadá, Estados Unidos ya han empezado a hacerlo. Estados Unidos en estos días va a entregar $1,200 a cada uno de sus de las personas que ganan menos de $75,000 al año en una cantidad decreciente. Esto quiere decir que Alemania, por ejemplo, está entregando aproximadamente el 17% o ha propuesto de entregar el 17% en dinero directamente a la población. La única diferencia sería en que este dinero tendría que ser necesariamente un dinero no fiat, o sea, no basado en la emisión de dinero nada más, sino basado realmente en valores reales. Entonces, la única salida que tiene el mundo es que los países entreguen recursos a la población para cubrir este bache, el que hablaba yo hace un momento. Este primer bache de una caída de... Muchísimas gracias al economista José Luis Gutiérrez desde Ciudad de México por explicarnos todos esos temas tan confusos de la economía, haciéndolo de manera tan simple.